Bienvenidos, amados hermanos. Qué lindo estar reunidos una vez más. Estamos en este devocional. Qué importantes son los devocionales en nuestra vida, porque aclaramos un poquito más acerca de ciertos puntos de la palabra de Dios. Importantes estos devocionales y que tenemos que hacer reflexión definitivamente acerca de cómo está nuestro caminar cristiano. El tema de este día es vino y leche. Siempre con la dirección de la visión espiritual 2020, la agudeza de visión. Todas estas cosas que nosotros hablamos tienen la esperanza de que cada uno de nosotros, toda la congregación, alcance esa visión espiritual 2020, esa agudeza de visión, para esperar con los brazos abiertos lo que se viene en el tiempo futuro. Entonces, este tema, vino y leche, es de estar siempre conscientes del poder de Dios y de su obra en nosotros. Dios siempre se manifiesta en nosotros para que lo conozcamos, para que veamos realmente quién es. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor. Cuando digo que se manifiesta en nosotros para conocerlo, nos muestra a través de la naturaleza, a través de nuestra familia, a través de los ojos de nuestros hijos, a través de todas las bondades que vemos alrededor nuestro, a través de la amistad, a través de la familia, en fin. Eso nos muestra, así se manifiesta Dios en nuestra vida. Ahora definitivamente, aparte de eso, tenemos que acercarnos a Él para conocerlo y estar firmes en Él. Hemos venido hablando acerca del pacto de paz. No voy a hablar de ese tema una vez más, pero en el pacto de paz, la base de todo es conocerlo y conocer todo lo que Él pone dentro del pacto y todo lo que Él espera de nosotros dentro del pacto. Entonces tú y yo tenemos que acercarnos a Dios para conocerlos y estar firmes en Él. Hoy más que nunca la iglesia tiene que manifestar ese conocimiento, esa firmeza en sus actos, con gratitud a Él, en defensa de nuestra fe, glorificándole en nuestros corazones, viviendo, una vez más digo esto, el pacto de paz. Y quiero invitarles, amados hermanos, a que leamos Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice la palabra: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dios mío, esta palabra es tremendísima, hermanos. Y realmente, si nosotros damos una mirada a nuestro alrededor, solamente por la maravillosa obra de Dios, la iglesia sigue adelante, hermanos. Yo te digo una cosa, y siempre hablo de esto: la modernidad alcanzó a la humanidad entera. ¿Sí? Y alcanzó a la humanidad entera haciéndole creer que la obra de Dios no es tan grandiosa como está escrita en la palabra. No sé si se han dado cuenta, pero existe un afán constante de contrarrestar y terminar con lo que Dios predeterminó para el hombre en relación con él. El propósito de Dios y todas esas cosas. La ciencia, las autoridades, gente que no conoce a Dios, siempre tratando de irse en contra de la palabra. El demonio, mis amados hermanos, usando sus artimañas, ha confundido al hombre y lo ha lanzado a su propia exaltación. Ese es el humanismo. Y eso ha determinado precisamente el caos existencial, el caos moral, el caos político, corrupción en la sociedad. Hermanos amados, tantas filosofías huecas. Eso dice la palabra, que iban a
a surgir, ¿verdad? Están destruyendo la creencia del hombre en Dios. Está determinando la destrucción de los valores. Y yo puedo decir que esa destrucción está a la vista en la sociedad. Tú y yo podemos ver pecado, vicios, corrupción, crimen, abusos, destrucción de valores. Hace tiempos cayó en mis manos un librito, Su hijo y la nueva era se llamaba. Y se llama, ¿verdad? Y en la página 22 había un cuadro que me voy a permitir leérselos. Es un cuadro en donde que está dividido en dos partes. En la una parte está la creencia humanista secular y en la otra parte está la creencia cristiana. Entonces, la creencia humanista secular dice no hay Dios. La creencia cristiana dice creemos en un Dios vivo y personal. Miren la diferencia. La creencia humanista dice el mundo existe por sí mismo. Existe por sí mismo, es decir, de la nada. La creencia cristiana, Dios creó al mundo. La creencia humanista secular dice todo existe para la satisfacción humana. La creencia cristiana dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Fíjense las diferencias diametrales. La meta de la creencia humanista es que es una sociedad libre y universal, donde la gente coopera para el bien común. ¿Cuál es la meta en la creencia cristiana? Conocer a Dios, su Cristo y el poder de la resurrección. La creencia humanista secular dice el hombre es responsable por la realización de sus sueños. La creencia cristiana dice nuestra salvación y honor dependen de Dios. La creencia humanista secular dice los valores son relativos y cambiantes, determinados por la necesidad humana. Esto es lo que estamos viendo nosotros a cada momento. La creencia cristiana dice los valores bíblicos son absolutos y no cambian. La creencia humanista secular dice el hombre tiene en sí mismo el poder para crear un nuevo mundo. ¡Qué ridiculez! La creencia cristiana dice lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si yo he hecho una visión general, nos damos cuenta que nosotros es común ver en nuestra patria un porcentaje elevado de madres adolescentes, muchas menores de 15 años, muchos matrimonios de personas menos de 18 años. Otros están viviendo en unión libre. Podemos ver un altísimo porcentaje de madres solteras. Muchas madres solteras son hijas de madres solteras también, y que trabajan fuera del hogar, por supuesto. Muchas vienen de hogares desbaratados o madres vueltas a casar. Un altísimo porcentaje mueren jóvenes. Son hijas de padres alcohólicos. Muchas jovencitas son violadas por sus padres o familiares cercanos. Eso vemos todos los días en nuestra patria. Las niñas antes de los 15 años son sexualmente activas. Y muchísimas jovencitas tienen enfermedades de transmisión sexual. Todos estos son datos que sacan en las instituciones gubernamentales mismas. Entonces, solo tenemos que mirar un día las noticias para darnos cuenta de la obra del humanismo secular, que es totalmente incapaz de sostenerse a sí mismo y peor sostener al resto. Olvídense de esto. Bendito Dios, bendito Dios. Él sí es todopoderoso,
para crear, para volver a crear el mundo, transformar la vida del hombre, darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu. A eso se refiere Apocalipsis 15, esos versículos 3 y 4 que acabamos de leer. Grandes y maravillosas son las obras de Dios. Justos, verdaderos son sus caminos. Él es Rey de los santos. Dios sabe y conoce la situación que la humanidad está viviendo. Y hoy el Señor nos dice una vez más lo que está dicho allá en Jeremías, capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Señor Jesús dijo, allá en Lucas, nada es imposible para Dios. Hermanos, si algo podemos decir es que Dios nos cumple y cumplirá su parte del pacto de paz con su pueblo, sus hijos, su iglesia, sus llamados. Su gran amor, su deseo y su invitación está en Isaías 55:1. Ahí lo dice, a todos los sedientos, o sea, los necesitados, venid a las aguas. En otras palabras, venid al reino de Dios. Y los que no tienen dinero, es decir, no tienen salidas, no tienen respuestas, no tienen un Dios. Venid, dice, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. O sea, gracia, vino y leche. ¡Qué lindo es esto! Qué lindo es esto, hermanos amados, que el Señor está diciendo, yo conozco la necesidad humana. Yo sé que muchos no tienen salidas, no tienen respuestas a sus situaciones, a sus relaciones. El Señor está haciendo con amor, diciéndonos, venid, comprad, comed. Y no les cuesta nada porque todo es gracia. Vengan y coman y tomen vino y leche. Si nosotros hablamos del vino, yo puedo decir 3 cositas acerca del vino. El vino es un símil de abundancia, de ánimo, de satisfacción, de llenura. Eso es el vino. Eso es lo que quiere Dios dar a la humanidad entera. Joel en el capítulo 2, versículo 18 y 19 dice esto. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más pondré en oprobio, los pondré en oprobio entre las naciones. He aquí yo les envío pan, mosto y aceite, yo les envío abundancia. Ese es el vino, ánimo, satisfacción, llenura. En segundo lugar, el vino representa la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? Esta es la parte importante de entender en el sacrificio. Es el pacto de paz. Allá en Mateo, el Señor Jesús en el capítulo 26, versículo 28, dice precisamente eso. Porque esto es mi sangre, dijo, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Imagínense qué cosa más bella. Dios dio a su único Hijo para poder acercarnos a la humanidad entera. Murió el Señor Jesucristo, derramó su sangre. ¿Para qué? Para acercar a la humanidad entera a Dios y desde ese día tener un pacto de paz con Dios, si se acepta ese sacrificio. Y en tercer lugar, el vino son las bendiciones del Evangelio. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de la comunión, estamos hablando de la relación personal, estamos hablando del conocimiento, estamos hablando del aprendizaje del sistema de Dios, del sistema de vida de Dios, del reino de Dios. ¿Qué es esto? El vino son las bendiciones del Evangelio.
del pacto de paz que acabo de mencionar hace unos momentos y hemos venido predicando. Allá en Proverbios, hermanos amados, en el capítulo 9, versículo del 1 al 6, habla acerca de las bendiciones del Evangelio, con otro idioma. Dice, la sabiduría, está hablando, cuando hablamos de sabiduría en los Proverbios, hablamos de Jesucristo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Versículo 2 dice, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso su mesa. 3, envió sus criadas, siervos, a convocar desde lo más alto de la ciudad, clamó, gritó, en otras palabras. Versículo 4, dice a cualquier simple, o sea, ingenuo, entren conmigo. A los faltos de cordura les dice, vengan, buen juicio, vengan, reciban buen juicio. Dice, tanto a los ingenuos como a los faltos de cordura, dice, venid, disfrutad mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, dice el Señor en el versículo 6, las tonterías, y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Aprendan a usar el buen juicio. Eso es el vino. Esas son las bendiciones del Evangelio. Esto es lo que Dios propone para todos y cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere que vivamos, porque el Señor quiere que dejemos ya las tonterías, lo que nos ha separado de Él, que vivamos y andemos por el camino de la inteligencia, mis amados hermanos. El camino de la inteligencia y la sabiduría es el camino de Dios. Ese es el vino. Aprendan a usar buen juicio. Isaías, capítulo 25, versículo 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¡Wow! ¿Qué es lo que quiere dar? Banquete de vinos, banquete de abundancia, banquete de la sangre de Jesucristo del nuevo pacto, banquete de las bendiciones del Evangelio, de la comunión con Dios, de la relación personal, del conocimiento y del aprendizaje. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hablemos de la leche. La leche representa instrucción. La leche representa alimento. La leche representa crecimiento. Y aquí yo les voy a referir unos cuantos versículos que son bien importantes acerca de la leche. Pónganle atención a esto. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3 versículos también muy conocidos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces la leche, crecimiento, hermano. En Josué capítulo 5 versículo 6 dice que llevaba el pueblo, llegando al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es la tierra que fluye leche y miel? Abundancia, fertilidad. Eso representa la leche. Abundancia, fertilidad. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y guarda que los hagas. Se refiere a los mandamientos. Para que te vaya bien y seáis muy multiplicados.
como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. En otras palabras, está hablando de multiplicación. La leche, esa tierra de leche y miel, es tierra de multiplicación. En Deuteronomio, capítulo 11, versículo 9, dice, nuevamente hablando al pueblo de Israel, para que os sean prolongados los días sobre la tierra, que juró el Señor a vuestros padres, siempre hablando de la obediencia. Siempre hablando que juró el Señor a vuestros padres que había de darles a ellos y a su simiente tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, les juró, les prometió producción, porque cuando dice para que os sean prolongados los días, se refiere que sean días de producción, días fructíferos, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 26, versículo 15 dice, mira la morada de tu santidad desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado. Ese es el clamor de Moisés. Como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, bendición. Que desde el cielo el Señor derrame bendición sobre su pueblo. Eso es la leche que ofrece el Señor. Deuteronomio 27, versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Oigan esto. Dice, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En otras palabras, está hablando de revelación de su palabra. Si yo quiero hacer un resumen, entonces la leche significa alimento, crecimiento, abundancia, fertilidad, multiplicación, producción en donde tú te manejas, bendición y revelación de la palabra. A todos los sedientos el Señor nos da vino y leche. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de este versículo, amados hermanos? El gran anhelo de Dios es que tengamos comunión con Él, de tal manera que nuestra confianza y dependencia no sea en cosas naturales, mi querido hermano. No sea en cosas naturales, que le lleguemos a conocer de tal manera que ese conocimiento determine la calidad de nuestro cristianismo. ¿Oíste lo que acabo de decir? Quiere que lo conozcamos de tal manera que ese conocimiento determine la calidad de nuestro cristianismo. Cristianismo que influya, cristianismo que arrastre a los que nos observan. Oh, yo repito esto 1 y 1000 veces. Nuestro crecimiento, conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de Dios determina la calidad de nuestro cristianismo. Entonces tú y yo tenemos que considerar en primer lugar las ventajas de atender a Dios y su invitación. ¿Por qué gastáis, dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hay que atender a Dios su invitación. En segundo lugar, considerar la eternidad del pacto de paz. En el versículo 3 dice, inclinad vuestro oído, Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Mi querido hermano, Dios quiere que consideremos la eternidad del pacto de paz. Aleluya. Dos cosas importantísimas de considerar y que no debemos olvidar.
Oh, si yo puedo decir grande, gritando, es que grandes y maravillosas son sus obras. Esto es lo que dijo Jeremías, el profeta que habló a un pueblo que era sordo. Dijo en Jeremías capítulo 32, versículo 39 y 40, promesas de Dios, y les daré un corazón, les daré un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Para que, oigan esto, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bienes, el bien de Dios, y después de ellos sus hijos también. Es decir, el pacto es eterno. No me volveré, dice el Señor. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Por eso, mis amados hermanos, terminando esto, estemos siempre conscientes del poder de Dios y su obra en nosotros. Dios siempre se manifiesta en nosotros para que lo conozcamos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos dice la grandeza de Dios. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos para conocerlo y estar firmes en Él. Hoy más que nunca, mis amados, hoy más que nunca. Es importante, la iglesia tiene que manifestar el conocimiento y firmeza. Sí, conocimiento y firmeza. El conocimiento de Dios determina nuestro cristianismo. Sí, manifestar el conocimiento y la firmeza en nuestros actos, con gratitud a Él, hermanos, en defensa de nuestra fe, glorificándole en nuestros corazones, viviendo las bendiciones del pacto de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Tomando de Él vino y leche. Vino y leche. Y eso es Visión Espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias por tu palabra. Una vez más gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que nos bendigas. Dios mío, que lo que hemos escuchado en este día no se olvide pronto, sino al contrario, que cada día se vaya agigantando más y más en nuestra vida este conocimiento. Mi Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocer y más de ti. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nuestro conocimiento de Dios determina la calidad de nuestro cristianismo. Nunca se olviden de esto. Por eso tenemos que buscar más de Dios. Estoy seguro que a lo mejor este mensaje predicado de esta manera, a lo mejor no se captó todo. Yo te invito a que lo vuelvas a ver. Todo esto lo encontramos en las diferentes plataformas, ¿verdad? Estará en ibethesda.com también. Así es que yo te invito a que vuelvas, que lo escuches y que lo compartas también. Eso no solamente va a ser de bendición para ti, sino para todos los tuyos y los que te conocen. Un abrazo a la distancia, los amo cantidades. Bendiciones.